Muy bien. Buenas noches. Vamos a comenzar con el tema de exploración neurológica, para que ustedes tengan las bases y los fundamentos para poder abordar cualquier tipo de paciente, ya sea neuroquirúrgico o neurológico. Lo primero que tenemos que conocer al momento de examinar a un paciente, o lo primero que tenemos que hacer es ver la parte de la historia clínica y el examen físico general. Obviamente, pues el primer concepto va a ser siempre el motivo de la consulta. ¿Por qué el paciente llega al cuarto de urgencias? Hay que ver la historia, ¿no? Como yo siempre le digo a mis estudiantes, todos los pacientes tienen una historia particular. Esa historia particular siempre va a ser repetitiva dependiendo del caso. O sea, por ejemplo, si el paciente llega con una fractura a nivel de la columna vertebral, la historia siempre va a ser una caída. O bueno, o en la mayoría de los casos, pues va a ser una caída, un trauma axial, una caída de una altura, una caída sentado muchas veces. Si es una, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, la historia siempre va a ser historia de cefalea, ¿no? Cefalea intensa, incluyendo pues una pregunta muy importante que hay que hacer siempre, si la cefalea es la peor de su vida. Esto indica, por supuesto, pues la ruptura de un aneurisma. Por ejemplo, si es un paciente con un Guillain-Barré, la historia siempre va a ser que de 2 semanas a un mes previo tuvo un cuadro de infección de vías respiratorias o infección del tracto gastrointestinal. Y entonces el paciente posteriormente a esto desarrolla una debilidad en las extremidades inferiores que es de forma ascendente y de forma flácida, ¿no? Entonces, sí, o sea, siempre hay un patrón particular para una patología, ¿sí? Entonces es muy importante conocer y poder averiguar cuál es el motivo de la consulta, porque la historia clínica es la que te va a llevar al diagnóstico del paciente, al diagnóstico correcto del paciente. Número dos, pues por supuesto, ¿cuál es la enfermedad actual? La enfermedad actual del paciente, cuáles son las características de los síntomas, ¿no? El inicio, la duración, el origen, y bueno, en todo caso, pues que el paciente no pueda responder las preguntas, utilizar un informante. A veces también depende mucho la credibilidad, depende mucho de qué tanto nivel educativo tenga el informante. Y bueno, pues ustedes, yo sé que están en ese proceso de aprendizaje, pero bueno, hay poblaciones como la población indígena, que esta parte pues es un poco difícil porque muchas veces el paciente no puede dar la historia, pero el informante pues también, por su nivel educativo, le cuesta mucho poder comunicar adecuadamente las ideas, para poder llegar a obtener una historia clínica más certera. Los antecedentes personales del paciente, por supuesto, comenzando con los antecedentes personales patológicos, que son los factores de riesgo principalmente, como por ejemplo los pacientes que son hipertensos, los pacientes que son diabéticos. Ustedes saben que la hipertensión y la diabetes siempre causa problemas en microangiopatía, y esta microangiopatía pues lleva a lesión microvascular, principalmente con hemorragias. En este caso pues microangiopatía a nivel del sistema nervioso la tenemos en el cerebro, por lo que los pacientes con hipertensión mal controlada, diabetes mal controlada, van a tener mayor riesgo de hemorragias cerebrales, infartos cerebrales. Y todos estos son pues antecedentes importantes. Los pacientes nefrópatas, por ejemplo, también tienen siempre la presión mal controlada. Como se les está haciendo diálisis, están también anticoagulados mientras se hace la diálisis con una presión arterial muy elevada, tienen riesgo de derrames cerebrales, ¿no? De enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Entonces, pues muy importante saber los antecedentes personales del paciente. Eso solamente como ejemplo, ¿no? Hipertensión, diabetes, nefropatía, pues que son las cosas más comunes. Pacientes con cardiopatía y alteraciones de ritmo cardíaco van a presentar riesgo de isquemia cerebral por tromboembolismos, por embolismo, bueno, por tromboembolismo, pues, por una AFA auricular. Ustedes saben que la AFA produce mala conductividad de la cavidad auricular, y entonces pues se forma esa estasia en la pared auricular, forma coágulos que son después desprendidos hacia la circulación más superior, llegando entonces a producir SB isquémicos cerebrales. Hay que ver importante si es alérgico, principalmente para alergia al yodo, pues a veces al yodo. Estos pacientes a veces requieren estudios contrastados. Si se le han hecho otras cirugías, por ejemplo, pacientes de columna, si ya son operados, algún disco, o se le ha colocado, se le ha hecho alguna instrumentación. Los antecedentes heredofamiliares también, porque el Parkinson, paciente con Parkinson, eh,
tiene mucho más probabilidades de que haya tenido un familiar con Parkinson previamente, igual pacientes con Alzheimer también. Huntington, también ustedes saben, ¿no? Una enfermedad heredofamiliar bastante importante, en donde los pacientes tienen un familiar que ha sufrido esta enfermedad. Y usualmente pues los pacientes después de los 45 años comienzan a tener los síntomas, principalmente pues de trastornos del movimiento, y muchos se deprimen, incluso llegan a optar por el suicidio con estas enfermedades. Coagulabilidad, alteraciones en la coagulación, tabaquismo, por supuesto, porque ustedes saben que el tabaquismo es igual a cáncer, así que pacientes con historia de tabaquismo importante, si tienen de repente una lesión a nivel cerebral, que ya sea única, con gran edema o múltiple, pueden tener muy probablemente un tumor de pulmón, que es el primario, y siempre ver la placa de tórax y saber pues el antecedente del tabaquismo, alcohol, pacientes con cirrosis hepática, o si pues pacientes con antecedentes de o historia de trauma craneoencefálico, siempre preguntar si el paciente ha estado consumiendo bebidas alcohólicas. Casi el 90% de los traumas craneoencefálicos son secundarios al consumo de bebidas alcohólicas. Son pacientes que tienen estos traumas bajo los efectos de las bebidas alcohólicas y las drogas. También, por supuesto, no se quedan atrás, porque también aparte de eso, pues, cuando se evalúa al paciente, el paciente va a tener alteraciones de su estado neurológico, su estado cognitivo, y por supuesto, pues esto puede sesgar el Glasgow. También importante las drogas, porque hay pacientes que pueden presentar trastornos de movimiento, pacientes que pueden tener por ejemplo, digo, yo no soy experto en drogas, pero hay una droga que aquí en Panamá se le conoce como, creo que es polvo de ángel o polvo rosa, algo así. No, ahorita no recuerdo, pero sí he visto pacientes con historia del consumo de esta droga que después presentan trastornos de movimiento porque la droga produce daño a nivel de los núcleos de la base. Cuando te presentan entonces trastornos de movimiento tipo movimientos, movimientos tipo Parkinson, más o menos, ¿no? Entonces también el examen físico es importante. Los signos vitales siempre hay que evaluarlos, cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Con esto, los signos vitales, vamos a ver si el paciente tiene o no una cosa que se llama triada de Cushing. Triada de Cushing, que la triada de Cushing es, se evalúa la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y la triada de Cushing, pues, bueno, obviamente es una triada, hay tres cosas, y el patrón respiratorio, ¿no? Vamos a poner PR como si fuera patrón respiratorio. La frecuencia cardíaca en la triada de Cushing va a estar disminuida, va a estar con bradicardia. La presión arterial va a estar elevada con hipertensión y el patrón respiratorio va a ser irregular, ¿no? Va a ser irregular. Entonces, estas cosas demuestran pues que pueda estar ocurriendo un fenómeno de aumento de la presión intracraneal agudo o incluso no solamente presión intracraneal elevada, sino también hipotensión intracraneal. Pero bueno, es más difícil que ustedes vean pacientes con hipotensión intracraneal. Hay pacientes que tienen hipotensión intracraneal que pueden estar dadas por fístula de líquidos cefalorraquídeos, ya sea espontáneas o ya sean traumáticas por fractura de base de cráneo. Bueno, soplo, principalmente a nivel de la arteria temporal, a la arteria temporal, ¿no? Superficial, a nivel de la fosa temporal acá en el cráneo, que bueno, pues principalmente en los casos de arteritis atemporal, como por ejemplo también Tinel en la percusión y Fallen en la flexión de las manos, nos pueden dar signos de neuropatía, principalmente por atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel del carpo, ¿no? Todos esos detalles, pues, uno los evalúa en el momento del examen físico. Ejemplos, pues, porque obviamente, pues, esto es mucho más extenso, ¿no? Muy bien. Entonces, la exploración neurológica comienza con evaluar el estado mental del paciente. Y esto va entonces relacionado directamente con el Glasgow del paciente, el Glasgow Coma Score, ¿no? Neurocraneales, obviamente, desde el primer neurocraneal hasta el neurocraneal número 12, es importante evaluar. ¿Sí? Siempre. Sistema motor, hay que ver si tiene alteraciones a nivel de la fuerza muscular, ya sea en una extremidad o en ambas extremidades, si son simétricas o asimétricas, ¿no? Si es de un lado del cuerpo, como la hemiplegia o hemiparesia, o no, porque todo esto nos va a indicar el nivel de la lesión. Si es una lesión a nivel de la médula o una lesión a nivel del sistema nervioso, o perdón, una lesión a nivel del cerebro, ¿no? Antes o después de la decomposición de las pirámides.
Coordinación obviamente nos va a determinar si el paciente tiene alguna lesión a nivel cerebeloso o de los núcleos de la base. Muy importante, ¿no? Porque recuerden que la coordinación este, está regida por un patrón que es un patrón consciente y un patrón inconsciente, ¿no? Entonces, el patrón consciente usualmente, más que todo es a nivel cerebeloso. No, perdón, disculpen. El patrón consciente, perdón, es a nivel del tracto o del sistema columna dorsal hemisco medial, perdón, donde va la información de vibración, tacto epicrítico, presión y propiocepción. Ese es el consciente. Eso también ayuda a la coordinación. Pero hay otra coordinación que es inconsciente, que entonces es la cerebelosa y la de los núcleos profundos de la base. Entonces tener eso en cuenta porque obviamente pues alteraciones a nivel cerebeloso, ya sea infartos, hemorragias, lesiones vernianas, tumores, pueden provocar problemas de coordinación cerebelosos, pero también problemas como por ejemplo lesiones en los núcleos de la base, ya sea por infartos o por patologías neurodegenerativas, pueden provocar trastorno del movimiento tipo Parkinson, por ejemplo, ¿no? Cuando hay lesión cuando hay lesión de la sustancia negra principalmente, ¿no? En el Parkinson. Postura y marcha importante también, eso va de la mano con la coordinación y la postura y la marcha se evalúan poniendo al paciente a caminar o viendo cómo camina. Hay que ver la de la marcha del segador, que es usualmente con pacientes que tienen una hemiplegia, la marcha en tijera, o pacientes que tienen usualmente SB isquémicos bilaterales, la marcha del step age, que es usualmente una marcha que ocurre cuando hay alteración del sistema columna dorsal hemisco medial. Eh, la marcha parkinsoniana, que usualmente es una marcha de pasos pequeños o denominada shuffle gait, que está pegado al suelo. Y, y bueno, y otras marchas que también pueden ser, como por ejemplo la marcha de pato, que puede ocurrir con pacientes que tienen miopatías, pues problemas de la fuerza muscular que son de tipo proximal, principalmente que afectan los músculos de la cintura pélvica. Los reflejos también es importante porque depende, ¿no? Si los reflejos están aumentados o están disminuidos o están clónicos o están ausentes. Ahí con eso vamos a determinar si el paciente tiene una lesión a nivel de la motoneurona superior o una lesión a nivel de la motoneurona inferior. Entonces, esto es un concepto sumamente importante que ustedes como médicos deben de aprender a dominar y conocer cuál es la motoneurona superior y cuál es la motoneurona inferior. Recuerda que la motoneurona superior baje de la corteza cerebral, hasta el asta anterior en la médula espinal y después del asta anterior a la extremidad pues inervada, entonces va la motoneurona inferior, ¿sí? Y entonces la lesión de una de ellas pues va a provocar signos específicos, ¿sí? La única enfermedad que produce signos tanto de lesión de motoneurona superior como lesión de signos de motoneurona inferior es la esclerosis lateral amiotrófica o denominada ELA, ¿no? Que es una enfermedad de Lou Gehrig que le dio al científico Stephen Hawking, uno de los mayores genios de la humanidad, que ya falleció. Y también atracciones sensoriales importantes porque nos van a determinar el nivel de la lesión. Si tenemos un individuo con una lesión a nivel o por debajo de las tetillas, entonces pues hay que pensar que tiene una lesión a nivel de T4. Es muy importante eso, porque unos key points, unos landmarks que nos van a indicar pues que a nivel de tetillas es T4, a nivel del deltoides es T5, a nivel de la apófisis cifoides es T6, a nivel del ombligo es T10, a nivel de lo que yo le digo la región inguinal alta es T12, a nivel de la región inguinal baja es L1, a nivel de lo que es la rodilla es L3, a nivel de lo que es el dedo gordo del pie es L5, planta del pie por debajo es S1. ¿Ok? Y entonces todo lo que es la región perianal, si vemos el muñequito por detrás, entonces sería entonces S3 y S4, ¿no? Más central, ¿no? Entonces, pues esas son cosas importantes que ustedes deben de aprender a evaluar cuando tienen un paciente, porque esto nos va a indicar usualmente un nivel de lesión medular, ¿sí? Un nivel de lesión medular, importante. Vamos a comenzar hablando sobre el estado mental del paciente.
El estado mental del paciente se evalúa con algunas características básicas. Número uno, hay que saber el estado de alerta. ¿Cuáles son los estados de alerta? Si el paciente está despierto, pues, si está somnoliento, si está estupuroso o si está comatoso. Esas son los cuatro estados de alerta principales. Si un paciente está despierto, obviamente pues, puede estar dormido, pero despierta y no se vuelve a dormir. Esto es una de las cosas importantes que hay que saber evaluar al momento de Glasgow también. Vamos a hablar un poquito de eso cuando llegue esa diapositiva. Eh, si está somnoliento, solamente el paciente se despierta ante el estímulo, pero se vuelve a dormir, ¿no? Se vuelve a dormir. No importa cuántas veces usted lo llame o lo estimule, él se vuelve a dormir. El paciente que está estuburoso solamente es un paciente que responde con que no despierta realmente, solo responde con algunos movimientos o con ruidos guturales. Y un paciente ya en coma, pues solamente es un paciente pues, que ya no responde o presenta posturas anormales. El cálculo es importante. Yo siempre le digo a los estudiantes que el cálculo tiene que ser evaluado con ecuaciones sencillas, ¿no? Ustedes le preguntan al paciente cositas como 2 más 2, 2 más 3. ¿Sí? Por ejemplo, está ahí en Panamá, pues también hay población indígena, por supuesto, más la población guna. Acá, por ejemplo, en Chiriquí, pues tenemos la población Nube Buglé, o los Nube, ¿no? Entonces, estos individuos no es que tengan alteración de su estado mental porque no sepan hacer un cálculo de una suma de 5 más 5 o 2 más 3, porque realmente pues ellos no saben sumar, no es porque tengan alteración del estado mental, ellos no saben sumar es simplemente porque tienen un problema, o sea, su problema es educativo, ¿no? Entonces, un problema educativo no es igual, no es igual a un problema cognitivo, eso es muy importante, ¿no? Entonces, saber eso. Y lo otro después que ecuaciones sencillas, porque muchas veces estos pacientes están con dolor, están con molestia, a veces están confundidos, no saben qué tratamiento se le está aplicando, qué se le está haciendo, están asustados. Obviamente, pues ponerlos a sumar cosas difíciles pueden causar confusión, ¿no? Cuando ustedes evalúan el cálculo, van a ver que en el mini mental test aparece esto de restar 7 menos 7 menos 7 menos 7. La verdad es que es un poco complejo, ¿sí? Hay gente que lo puede hacer fácilmente, otra gente que quizás le va a costar un poco. Entonces, el saber que pues eso requiere concentración, requiere pues estar bastante conectado y saber restar fácilmente. Y probablemente una persona pues que tenga un nivel educativo un poquito más bajo, pues obviamente le va a costar. Así que no lo pongan a restar de 100 menos 7 y menos, después de eso menos 7 y así, ¿no? Porque lo van a traer confusión y van a tener entonces ustedes resultados sesgados. Hagan preguntas sencillas siempre y cálculos sencillos. Cuando me refiero a preguntas sencillas, también es lo mismo cuando uno pregunta, por ejemplo, la fecha. No pregunten hora y fecha. Usualmente pregunten más que todo en qué año estamos o en qué mes estamos, que es mucho más fácil de recordar. A veces recuerden que estos pacientes acaban de salir de un accidente de vehículo a motor y no le van a decir qué hora es, porque ni siquiera saben si son las 2 de la mañana o las 3 de la mañana. O sea, pueden ser que tengan pérdida de noción del tiempo por todo lo que les ha pasado, ¿no? Y por esa razón no es que están específicamente desorientados, ¿sí? Así que hay que saber preguntar bien las cosas, ¿no? Preguntas sencillas principalmente. Razonamiento abstracto, entonces se evalúa, pues, pidiendo al paciente que, le diga usted, por ejemplo, en qué se parece un niño a un enano, y bueno, y en que obviamente en que ambos son pequeños, ¿no? Por ejemplo, también otro pensamiento que es el juicio. Y el juicio, por ejemplo, se evalúa preguntando a la paciente, por ejemplo, este, si haría algún tipo de acción que pusiera en riesgo su vida. Obviamente la respuesta razonable sería que el paciente no accediera a comprometer su vida, haciendo una actividad que pueda poner en riesgo su vida. Y obviamente, pues, si responde que sí, pues porque tiene el juicio alterado pues, de alguna forma. La parte visoespacial, principalmente puedes preguntarle al paciente si identifica la forma de algún objeto, triángulos, círculos, incluso pues a veces se le puede poner a dibujar algunas cosas en una página blanca de papel. La memoria pues se evalúa a corto, a largo y a largo plazo principalmente. Saber que la memoria que más afecta es la memoria a corto plazo. Esto ocurre mucho en los pacientes adultos mayores y es lo que famosamente la gente dice que el abuelito en la casa está muy bien,
tiene muy buena memoria, se acuerda de todo porque se acuerda a qué escuela fue, quién fue su maestra de primer grado, quién fue su primera novia, quién fue cuál fue su primer carro, cuál fue su primera casa. O sea, y el abuelito les puede a usted contar toda la historia de su vida. Pero cuando ustedes llegan a la actualidad y le preguntan, abuelito, ¿qué fue lo que usted cenó ayer? No se acuerda, porque ya su memoria a corto plazo pues falla. Esa es la memoria que más falla. Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el hecho de que el abuelito se sepa la historia de su vida no significa, y se la cuente y se quede horas y horas hablando con usted, no significa por eso que tenga buena memoria. Hay que ver a corto plazo si realmente está conservado o no. Preguntarle qué cenó, qué almorzó ese día, o qué cenó la noche anterior, o si hizo alguna actividad previa, por ejemplo, que se le ponga a memorizar 3 palabras sencillas, perro, casa, gato, y se le pregunte, este, unos minutos después si recuerda qué palabras se le pusieron a prueba, ¿no? Perro, casa, gato. Y el lenguaje, pues, por supuesto, hablar la fluidez, hay que hablar la rapidez con la que habla la persona, se habla muy rápido, si está verborreico, o se habla muy lento, o está bradisíquico, si comprende lo que se le dice, eso puede indicar que hay una fascia de Wernicke, o si no puede gesticular la palabra es porque hay una fascia de Broca, entonces, repetición y denominación, ¿no? Que repita unas palabras o repite una frase. Muy importante también. Todas estas cosas evalúan el estado mental y te van a dar entonces lo del mini mental test. ¿Qué mini mental test? Pues tiene una valoración, ustedes lo buscan con calma en sus casas y bueno, van a ver que el mini mental test tiene unos puntajes y dependiendo del puntaje que obtengan, pues van a tener si hay una alteración cognitiva leve, moderada o severa o demencia propiamente dicha, ¿no? Que demencia, pues por supuesto, como ustedes saben, pues un paciente que ya tiene una alteración de la memoria bastante marcada, ¿no? La escala de Glasgow, esto es importante, aquí no podemos quedar toda una noche hablando solamente de escala de Glasgow, ¿sí? Y saber que la escala de Glasgow, yo siempre le digo a mis estudiantes no tomarla estrictamente al pie de la letra porque ¿qué ocurre? Lo que pasa es que hay algunos puntos que si ustedes lo toman exactamente como dice el puntaje, van a obtener errores y sesgos. Por ejemplo, si ustedes evalúan la respuesta verbal, que supuestamente son 6 puntos, a la orden verbal, realmente pues, si por ejemplo usted tiene un paciente que tuvo un trauma raquimedular y no puede levantar un brazo porque tiene pérdida de la fuerza muscular de ese nivel hacia abajo, entonces ustedes no le van a poner un punto que no tiene respuesta, ¿no? Sino que pues la orden verbal puede ser simplemente eh, que responda a su nombre, porque sí puede escucharte, ¿no? ¿Me explico? Igual lo mismo, por ejemplo, el paciente está bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. No te puede obedecer una orden porque está bajo los efectos del alcohol, está ebrio. Por eso no tiene, por eso no tiene disminución en su respuesta motora, porque el paciente puede hacer movimientos espontáneos, al menos que esté tan alcoholizado que esté en coma y no haga ningún tipo de respuesta, ¿no? Pero, o solamente localice. Pero solamente un paciente en estas condiciones se mueve solo, incluso a veces está restringido en la cama, y por esa razón no van a perder puntos en la parte motora. Si un paciente se mueve solo en la cama, aunque no te obedezca órdenes, tiene sus 6 puntos. ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿no? Entonces no tomar tanto al pie de la letra textualmente esto de la orden verbal. Igual acá, la respuesta verbal, bueno, esta sí, el paciente para que tenga sus 5 puntos tiene que estar orientado, pero para que esté orientado tiene que tener en cuenta 3 cosas principales. Usted tiene que preguntarle al paciente si está orientado en persona, si está orientado en espacio y si está orientado en tiempo. Si el paciente está orientado en persona, pregunta sencilla, vuelvo y repito, el nombre del paciente. Usted se llama Pablo Sánchez, por ejemplo. En espacio, pues ¿dónde se encuentra usted, señor? Se encuentra en el hospital. Es suficiente. Puede que no conozca el nombre del hospital, pero si sabe que está en un hospital, está teniendo, está ganándose su punto en la parte espacial. Y el tiempo, ¿no? Recordar, si le preguntan qué hora es en estos momentos, quizás no sabe. O qué fecha exactamente es, puede ser que no se acuerde que hoy es 27 de agosto, ¿no? Por ejemplo. Pero sí pregúntenle en qué mes estamos. Oh, ok, estamos en agosto. Eso es un poquito más fácil de recordar en una situación de estrés como estar hospitalizado. O pregúntenle en qué año estamos en el 2025, ¿sí? Si está desorientado, entonces porque el paciente pierde un punto ya porque falla en alguna de estas esferas y usualmente los pacientes se desorientan más en esferas de tiempo.
Eso es importante tenerlo en cuenta. Palabras inapropiadas no es un paciente exactamente que está diciendo vulgaridades, como pareciera que dijera aquí, sino más que todo es un paciente que la respuesta que te da no corresponde con la pregunta que se le hizo. Por ejemplo, usted le puede preguntar a un paciente, dígame su nombre, y el paciente te comienza a hablar de cualquier otra cosa. Puede hablarte del perro de la casa, o de algo que hizo antes, o hablarte de unas gallinas que tenga en la casa. Eso obviamente es una respuesta inapropiada, ¿no? Entonces ahí sí tiene 3 puntos. Sonidos incomprensibles usualmente son ruidos culturales, ¿no? Obviamente ya no puede expresar ningún tipo de palabra, solamente ruido incomprensible que hace más que todo ante los estímulos dolorosos. Y sin respuesta, pues no hace nada. Aquí esto con respecto a la parte verbal. Acá vamos a hablar con la parte motora, que solamente me queda en la parte verbal, en la parte de la respuesta verbal, que son los 6 puntos. Si localiza el dolor, este sí es localizar el dolor. Y usualmente esto es un paciente que solamente localiza, o sea, no se mueve espontáneamente, sino que no tiene ningún tipo de movimiento. Cuando usted lo estimula, hace un estímulo doloroso, usualmente a nivel central, entonces el paciente cruza su brazo de la línea media hacia el lugar del estímulo. Eso es localizar, ¿sí? Entonces, eso se vuelve un reflejo. Esa localización la puede hacer una, dos, tres veces o tantas veces como usted lo estimule. Flexión de retirada, entonces sí, el paciente trata de huir del estímulo. En este caso, pues, también es un reflejo. El paciente lo va a realizar tantas veces como usted se lo realice, el estímulo doloroso. Flexión anormal y saber que es una lesión que está por encima del núcleo rojo. Saber que el núcleo rojo es una estructura anatómica que se encuentra ubicada en el mesencéfalo. Cuando la lesión está por encima de ese nivel, entonces el paciente tiene flexión anormal, y eso se llama decorticación. Si extiende o tiene respuesta de extensión normal, entonces el paciente está descerebrando. Solamente cuando hay una lesión por abajo, entonces el núcleo rojo, o sea, del mesencéfalo, bulbo y puente, del mesencéfalo, perdón, puente y bulbo, ¿no? El tallo cerebral. Entonces este paciente solamente ya tiene lesión neurológica irreversible. Y como yo siempre le digo a todos mis estudiantes, pues hace la postura esta como si estuviera arrancando una moto. Extiende el antebrazo y hace una flexión hacia afuera de las muñecas como si estuviera acelerando una moto con la mano, ¿no? Y yo le digo arrancar la moto para irse al cielo porque pues, usualmente un paciente con esta lesión ya tiene una lesión irreversible. Incluso pues tiene alto riesgo de fallecer prontamente. Y sin respuesta pues no hace nada. En la respuesta ocular entonces, pues, en la respuesta ocular tenemos, si tomamos muy al pie de la letra esto de espontánea, eso significa que si usted llega a la cama de un paciente, el paciente está dormido, son las 5 de la mañana, usted le quiere evaluar el Glasgow y el paciente está dormido y usted lo despierta, usted por eso le va a quitar un punto, porque se despertó el paciente. No tiene sentido. ¿Me explico? Entonces, si el paciente se despierta y se queda hablando con usted, no hay ningún tipo de problema. Tiene esos 4 puntos en la parte ocular, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con estos detalles. Por ejemplo, 3 puntos a la orden verbal. Claro que no. Usualmente tengo un paciente que sí se despierta a la orden verbal, pero se vuelve a dormir y está somnoliento. Cuando va a estar somnoliento, realmente sí tiene los 3 puntos. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Al dolor, este, entonces, sí, solamente el paciente abre los ojos cuando se le estimula, hace un estímulo doloroso, principalmente a nivel central, a nivel del esternón. Hay otros puntos que se pueden evaluar, como lo son el esternón, el agujero supraorbitario, aquí a nivel de la, de las cejas, ¿sí? Ahí se puede hacer un estímulo, donde sale la rama frontal de la primera, de la porción V1 del nervio trigémino. Ese punto es muy doloroso. También se puede hacer un estímulo doloroso a nivel de esternocleidomastoideo, ¿sí? Ahí hay puntos dolorosos que pueden servir, ¿no? Nunca estimulen o contraigan pezones y nunca tampoco testículos, ¿no? Eso es muy importante, porque eso antiguamente se hacía y eso no es correcto. Y sin respuesta, pues entonces obviamente no va a hacer ningún tipo de movimiento. Entonces un paciente que no tiene respuesta, tiene un punto, no tiene respuesta ocular, pues un punto, respuesta verbal un punto y respuesta motora un punto. El puntaje mínimo que puede tener un paciente en su Glasgow es 3. No existe Glasgow de 2, ni existe Glasgow de 1, ni existe Glasgow de 0. Sí, eso es muy importante que lo sepan. El Glasgow mínimo es Glasgow de 3. ¿Ok? Importante eso. Esto por lo menos es lo que les decía de la parte del mini mental test, ¿no? Ahí ustedes tienen varias preguntas que le puedan hacer al paciente. Es como una tabla con preguntas prácticas, ¿no? Que ustedes pueden tener como backup para hacerle preguntas al paciente.
Y entonces el puntaje máximo de este mini mental test son 30 puntos. Y aquí está, ve lo que les decía, ¿no? Si tiene 27 o más puntos, está normal. Si tiene 24 o menos puntos, hay sospecha patológica de sus alteraciones cognitivas. Si tiene 12 a 24 puntos o de 24 a 12, pues mejor dicho, que va descendiendo, hay un deterioro significativo. Y cuando tiene menos de 12 puntos, entonces ya hay demencia, pues. Entonces, para que ustedes tengan eso en cuenta, ese mini mental test lo pueden encontrar en internet, lo pueden descargar, lo pueden tener como parte de su arsenal para evaluar pacientes. Vamos a ver un poquito los nervios craneales. Los nervios craneales, pues tenemos el primero, que es el nervio olfatorio. Saber pues un poquito de anatomía, la parte del origen aparente, el origen real, el origen aparente del bulbo olfatorio, usualmente a nivel aquí de la estría olfatoria. El origen real pues son realmente las neuronas bipolares que se encuentran a nivel de la mucosa olfatoria que van hacia el bulbo olfatorio, ¿no? Este nervio olfatorio se puede ver, obviamente, pues ustedes saben que funciona pues para la olfacción, pero se puede ver afectado y hay que evaluarlo, porque los nervios craneales se evalúan completos del 1 al 12 en el examen físico. Se pueden ver afectados, por ejemplo, cuando hay meningiomas del surco olfatorio, tumores a este nivel que comprimen el bulbo olfatorio, el paciente va a cruzar con hiposmia o anosmia, que puede ser unilateral. También en los traumas, cuando hay fractura a nivel de la base del cráneo, fractura de la base del cráneo de la fosa anterior, estos filetes nerviosos se pueden desgarrar y de repente puede quedar con una anosmia, que puede incluso llegar a durar varias semanas. Hay que explicar al paciente que usualmente puede recuperar después de un tiempo, puede recuperar. El Alzheimer también como enfermedades neurodegenerativas, pues también provoca un cuadro de anosmia, ¿sí? Entonces, todas estas cositas importantes, pues, tenerlas en cuenta. Reflejo pupilar, en este caso, pues, evaluando el segundo nervio craneal, y el reflejo pupilar, pues, por supuesto, como todo reflejo, es una respuesta aferente, es una vía aferente con una respuesta eferente, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la vía aferente es el segundo nervio craneal, lleva la información lumínica que llega aquí a la retina, pasa la información entonces por el nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, núcleo geniculado lateral, comisura blanca posterior, llega entonces eso hacia el núcleo de Dillon-Westphal y también eso tiene conexiones con el núcleo de Dillon-Westphal contralateral, con la comisura blanca posterior. Entonces el paciente así mismo tiene una contracción pupilar que es tanto del ojo estimulado como del ojo no estimulado. Eso se llama reflejo consensual, ¿sí? Entonces, muy importante cuando uno evalúa el segundo nervio craneal, también a la vez, pues, saber que uno está evaluando también el tercero. Si uno entonces practica, pues, lo que es el reflejo pupilar. Y también saber que estos de reflejo pupilar, pues, son parte de lo que son los reflejos de tallo cerebral que se evalúan cuando hay sospecha de datos de muerte cerebral. Los movimientos extraoculares, el tercero, el cuarto y el sexto. En este caso se evalúan juntos. El tercer nervio craneal inerva el músculo recto superior, el músculo recto medial, el músculo recto inferior y el oblicuo inferior. El cuarto nervio craneal inerva el músculo oblicuo superior, que es para un movimiento de intorsión del ojo. Y el sexto nervio craneal inerva el músculo recto lateral para los movimientos de abducción, ¿sí? Y saber que estos movimientos regulares van a estar coordinados, ¿no? Gracias a lo que se llama, a una estructura pues, que se llama fascículo longitudinal medial, que conecta el núcleo del sexto neurocraneal con el núcleo del tercero contralateral, para poder entonces hacer los movimientos de la mirada conjugada horizontal. O sea que si usted mira hacia un lado, su sexto nervio craneal de ese lado, su núcleo es el que se activa, usted mira hacia el lateral, pero el otro ojo contralateral también va a seguir a ese ojo gracias al fascículo longitudinal medial, porque el sexto le manda una señal al tercero para que el tercero mueva el recto medial y lo siga. Si eso no se da, entonces imagínense, ustedes vieran como los camaleones, no hubiera coordinación entre ojo y ojo. Y esto, bueno, esto es lo que le decía, la mirada conjugada horizontal se da gracias al fascículo longitudinal medial. Y aquí un concepto importante es saber que cuando hay una lesión del fascículo longitudinal medial, entonces ocurre lo que se llama una oftalmoplegia internuclear o en inglés pues una INO, o sea, internuclear oftalmoplegia, INO, ¿no? INO, esto no, INO solamente, es 3, internuclear
internuclear ophthalmopathy. Entonces, ¿qué pasa? El ojo mira hacia el lateral, pero como el fascículo longitudinal medial está dañado, este ojo queda en el centro y o sea, mirando hacia el frente. Y entonces el sexto, o sea, el ojo que sí puede hacer la mirada lateral, hace entonces un nistagmus, tratando de, como quien dice, traerse al ojo que no mueve para este lado, para que mire. Y eso se debe pues a una lesión del fascículo longitudinal medial, ya sea de uno de los dos lados, ¿no? Entonces aquí tenemos una estructura del tallo cerebral. El fascículo longitudinal medial se encuentra en la profundidad de la formación reticular, que es a nivel de lo que es el tegmento del mesencéfalo, puente y bulbo. Entonces, estas fibras conectan pues el núcleo del septo. Cuando usted quiere mirar hacia un lado, lo que se activa, ¿qué es? Su núcleo del septo. Entonces, este núcleo del septo se activa, manda la información para que este ojo se mueva hacia un lado. Y entonces, gracias al fascículo longitudinal medial, esta información va, pero hacia el núcleo del tercero contralateral. Como por ejemplo, se daña este fascículo que está aquí, vamos a ponerle un tachón aquí que se dañó, entonces el ojo no responde y queda congelado en el punto central. ¿Ok? Bien. Entonces, pues también saber que dependiendo de la alteración de la mirada que haya horizontal, las lesiones podrían ser infranucleares, o sea, por encima de los núcleos, en las vías que van de la corteza hacia el núcleo, del mismo núcleo como tal, o supranucleares, pues que incluyen el nervio craneal propiamente. Hay también otras alteraciones de los movimientos oculares, ya sabemos el nistagmus, ya lo conocen, es clásico. También existe la dismetría ocular, el obsoclón ocular y la lanza ocular. Posteriormente seguimos evaluando los nervios craneales y ahora echamos un poquito para atrás y vamos con el quinto, porque siempre que se evalúan los nervios extracraneales, extraoculares, perdón, se evalúa el tercero, cuarto y sexto. Ahora echamos un poquito para atrás y vamos con el quinto. El quinto es un nervio mixto, tiene una función tanto sensitiva como motora. La parte sensitiva se evalúa con las tres ramas principales que son V1, V2 que es maxilar y V3 que es la mandibular, ¿sí? V1 es la oftálmica. Entonces, pues obviamente evaluar esto, pasarle un objeto o su dedo por la cara al paciente en estas tres distribuciones para ver si hay alteración en alguna de las ramas. Por ejemplo, pacientes que tienen neuralgia trigémino van a tener dolor en la mitad de una cara, usualmente en distribución oftálmica o maxilar, o bueno, incluso puede ser en las tres, ¿no? Este, Obviamente, pues se evalúa todo lo que es dolor y temperatura a nivel de la cara. Y también el trigémino no solamente se encarga de la parte sensitiva. Ah, bueno, aparte también del reflejo corneal, pues el reflejo corneal es un reflejo también del tallo. Recuerden que la rama oftálmica interviene en este caso la córnea, y el reflejo corneal va a ser entonces un reflejo, una vía aferente del quinto con una vía aferente del séptimo, que el séptimo es el motor que controla el párpado, ¿sí? Para el cierre del párpado. Entonces, eso es importante con el reflejo corneal. Y también hay una parte motora, por supuesto, del quinto nervio craneal, que es la parte masticatoria, sí, importante. Entonces, lesiones a nivel del quinto nervio craneal te pueden llevar entonces a disminución de la masticación de un lado de la mandíbula, ¿sí? El nervio facial, que es el séptimo nervio craneal. Y bueno, y aquí aprovechando, siempre digo nervio craneal, no digo par craneal, porque usualmente cuando uno evalúa estos nervios se evalúa uno, no los dos, o se daña solamente uno, no los dos. Entonces siempre se denomina, en jerga neurocientífica, siempre es nervio craneal, no par craneal. Aunque los libros digan par craneal, realmente este término no debe de usarse porque es inadecuado, es nervio craneal. Entonces, el facial se encarga de todo, es un nervio mixto también, para la musculatura facial, todos los movimientos de la mímica y la expresión facial, el gusto, los dos tercios anteriores de la lengua, que usted sienta el salado, el dulce, amargo, ácido, eso lo lleva al facial, una aferencia sensitiva especial, ¿sí? La lengua, el dolor y la temperatura de la lengua es del trigémino, ¿sí? Yo siempre lo digo así en términos sencillos para que los estudiantes se lo aprendan, porque yo sé que ustedes están en proceso de aprendizaje. Vamos a poner el ejemplo fácil. Si usted se come un sancocho y usted se quema con el sancocho, esa información viaja por el trigémino, que es dolor y temperatura. Pero si usted siente el sabor del sancocho, saladito, sabor a pollito y yuca, entonces esa sensación es del séptimo nervio craneal, que es la sensación sensitiva especial, ¿sí?
También tiene, por supuesto, parasimpático, que es el núcleo salivatorio superior, y el núcleo lagrimal para la lagrimación, para la redundancia y para el control de la mucosa de la nariz y también las glándulas salivares. Y también tiene una función sensitiva común que es para el conducto que tiene que ver con el conducto auditivo externo. ¿Ok? En este caso también puedes evaluar lo que sería la parálisis facial. Hay dos tipos de parálisis facial. Esta es la parálisis facial periférica y la parálisis facial central. La diferencia es que en la periférica la lesión es de todo un lado de la cara, ¿sí? Y esto se da porque cuando se afecta el nervio periférico, la inervación contralateral, porque hay una inervación redundante que también es contralateral, se pierde, ¿no? Entonces ahí entonces toda la cara queda comprometida. Pero cuando la lesión es central solamente, por ejemplo, acá un SB isquémico, esta parte de la cara que es la parte superior, de lo que es la región principalmente pues, orbitaria y orbitaria principalmente, pues, no se afecta porque tiene inervación, como ustedes pueden ver aquí, redundante ipsi y contralateral. Entonces, por eso no se afecta, ¿sí? Pero cuando es periférica, sí se pierde la inervación tanto ipsi como contralateral. Entonces, por eso se afecta toda la mitad de la cara. Entonces, y siempre la central se caracteriza porque va a haber una lesión con caída de la comisura labial, o sea, una parálisis de la comisura labial. Y recordad, esto es lo que ustedes están en proceso de aprendizaje, esto es lo que la gente dice en la calle que se le torció la cara. En realidad no es que la cara se tuerce, sino que se paraliza. Y lo que ocurre entonces es que como hay parálisis se pierde el tono y el lado que está paralizado pareciera estar caído, ¿sí? Y el lado que tiene tono sí se mantiene firme y elevado. Entonces, pues, signos clínicos, caída de la comisura labial, borramiento del surco nasogeniano, no está. Y acá también borramiento de los surcos frontales, ¿sí? En este caso, pues, esto lo va a tener conservado, este no lo va a tener conservado, ¿sí? Esas son cositas que se evalúan en el examen físico cuando uno, obviamente también se le pide al paciente que haga todas las gesticulaciones de la musculatura de la mímica facial y ahí se ve, pues, qué alteración tiene o no tiene. Y causas de parálisis facial periférica, usualmente la parálisis de Bell, que es por virus. También en este caso, pues, puede ser producto de un tumor del ángulo pontocerebeloso que esté comprimiendo, pues, el séptimo nervio a su paso. Y usualmente causas de lesión de parálisis facial central, SB isquémico. ¿Sí? Esa es la causa más común, SB isquémico, ¿no? Porque afecta directamente, pues, los tractos de sustancia blanca que están a nivel cerebral. El vestíbulo coclear es el octavo nervio craneal. Su función, obviamente, es la parte auditiva y la parte sensorial con respecto a la parte del equilibrio, ¿sí? Entonces es un nervio completamente sensitivo, puro, y su función se evalúa, pues, obviamente, pues hablando con el paciente. Si usted habla con el paciente le responde todas las preguntas, pues es porque está escuchando. Hay que ver si escucha bien de uno o ambos oídos. A veces el mismo paciente va a decir que no escucha bien de un oído. Hay otros pacientes que te van a decir que le hables más alto porque no escuchan bien, ya tienen hipoacusia, que a veces es senil. Y también hay que ver si la hipoacusia es sensorineural o por conducción, ¿sí? Y la parte del equilibrio pues se evalúa poniendo al paciente y haciendo las pruebas de Romberg. Saber que las pruebas de Romberg son diseñadas realmente para pacientes con alteraciones del sistema columna dorsal hemisco medial, porque la información consciente de la vibración, tacto periférico, presión y propulsión se pierde. Entonces el paciente tiene desbalance cuando se le pide que se pare con los pies juntos y cierre los ojos, ¿sí? Entonces es una prueba que se diseñó principalmente para los pacientes con problemas de TAVES. Antes el TAVES era muy común porque la neurosífilis terciaria afectaba el sistema de columna dorsal menisco medial, o sea, el fascículo cuneatus gracilis en la médula espinal, y también pues, puede ser también de tipo metabólico como alteraciones de ciertas vitaminas como la vitamina déficit de vitamina B12. ¿Sí? Importante. Entonces hay unas maniobras que se realizan, ¿verdad? De Baren y Dix-Hallpike para ver también la parte vestibular. ¿Sí? Y la estimulación crónica con agua helada, puede ser con agua helada o con agua tibia. Esto da lo que se llama la neumonía del COUS.
y eso se evalúa principalmente más que todo cuando se quiere evaluar reflejos de tallo, porque este, como todo reflejo, no hay una respuesta, hay una vía aferente que va a ser como si riegue el oído con agua fría, y la respuesta eferente va a ser entonces los movimientos extraoculares, va a haber un istmo de respuesta rápida hacia el oído, contrario al oído estimulado con el agua fría, y un istmo con respuesta rápida ipsilateral al oído estimulado cuando es con agua caliente. Entonces, ¿qué significa el code? Cold opposite warm same side. Muy bien. Entonces, vamos con el vago y con el osofaringio, pues que usualmente pues se evalúan bastante juntos porque ellos también hacen su reflejo nauseoso, tuxígeno, que es vía aferente 9, respuesta eferente 10, ¿no? Y también saber que son nervios mixtos. El 9, componente mixto, el 10 también componente mixto, el 9 se va a encargar de lo que es la parte, este, la parte sensitiva, especial, gusto, un tercio posterior de la lengua, o sea, todo el sabor de lo que es el tercio posterior de la lengua. Tiene también un componente sensitivo común que es en la parte del oído, del conducto de la membrana timpánica, y de parte del conducto auditivo externo. La parte motora, el músculo estilofaringio, el noveno. La parte parasimpática, el ganglio óptico, pues que está detrás de la parótida, para la glándula parótida que es salivar. El décimo, lo mismo también, 4 funciones principales, motora para todo lo que son los músculos de la fonación, orofaringe, y los músculos de las cuerdas vocales, participan en la elevación del velo del paladar también. La parte sensitiva especial, que es la parte de ciertas sensaciones gustativas que se sienten a nivel de la epiglotis y la orofaringe alta. Una parte sensitiva común, que es también a nivel de la membrana timpánica, y la parte parasimpática, que es todas las vísceras, o sea, todo lo que involucra las vísceras tóraco-abdominopélvicas, ¿no? Como ustedes ya saben, pues la parte parasimpática de esas vísceras. El espinal accesorio, pues el nervio craneal número 11, onceavo. Aquí hago una corrección. Los nervios craneales se dice en número romano, no en número arábigo. Pero bueno, a veces los digo en número arábigo, pues, pero no es lo correcto. Se dice en número romano, o sea que es onceavo o decimoprimero, pues. Entonces, es para el movimiento de la musculatura de la cabeza, lateralizar la cabeza, que lo hace el esternocleidomastoideo, y los movimientos de eh, flexión o contracción del hombro, elevación del hombro, que lo hace el trapecio. Pero no confundir esa contracción del hombro con la abducción del hombro, que eso lo hace la raíz espinal de C5. Sí, es importante, no confundir. Entonces, pues es muy difícil que este nervio craneal se vea solito, se vea afectado. Usualmente, pues se vea más afectado cuando hay un compromiso de algunas estructuras anatómicas que se encuentran a nivel del foramen rasgado posterior, que entonces involucra no solamente el decimoprimero, sino también el 9 y el 10. El hipoglotso, pues, que es el 12, el doceavo, se encarga es la parte motor puro, movimiento de la lengua, ¿no? Cuando hay una lesión, hay una parálisis ipsilateral de la lengua. Puede haber también fasciculaciones, trastornos del habla, y obviamente pues de la parte de la lengua se evalúa con el la, ¿no? Porque esa es la parte motora de la lengua, ¿sí? Y A, por ejemplo, es más fonatorio, pero más hacia las cuerdas vocales, más hacia atrás. Y M, mamá, es una función fonatoria, pero de los labios, ¿sí? Mamá. Ok, entonces la M se ve más afectada cuando hay parálisis faciales centrales o periféricas, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Exploración motora, ¿qué evaluamos? Evaluamos el volumen el volumen del músculo, perdón, el tono muscular, si el músculo está flácido o está espástico, y aquí entramos en un concepto importante. Espasticidad no es lo mismo que rigidez. Sí, eso es importante, eso es muy importante que lo sepan. Movimientos, la rigidez es un signo extrapiramidal de lesión de núcleo de la base o sustancia negra. La rigidez se ve en el Parkinson principalmente. Y la espasticidad
Bueno, y la rigidez se ve con el fenómeno de rueda dentada, ¿no? Al examen físico. Y la espasticidad se ve como el fenómeno de navaja, ¿sí? Entonces tienen que buscar cómo se ven esos fenómenos, ¿sí? Al examen físico. La rueda dentada, pues, como al hacer extensión de una extremidad, se ve como la extremidad tiene como un problema de coordinación entre los músculos extensores y con extensores y flexores. Entonces pareciera que el brazo pasara como si fuera por las piezas de un engranaje. Y la espasticidad con el fenómeno de navaja es que el brazo se comienza a estirar y en los primeros momentos el estiramiento es como más difícil, pero cuando llega al final pues se puede estirar más fácilmente y pareciera como lo que ocurre cuando uno trata de abrir una navaja suiza. Movimientos adventicios, hay que evaluarlos, hay que ver si hay alteración de la fuerza muscular. Esto se evalúa con la escala de Daniels, porque yo siempre le digo a mis estudiantes, la fuerza no es que el paciente tiene poquita fuerza o mucha fuerza, no, sino que hay una escala de Daniels que la fuerza va de 0 hasta 5, ¿no? Entonces hay que saberse eso correctamente. 0 no tiene ningún esbozo de movimiento, 1 esbozo de movimiento, 2 mueve sobre una superficie pero no puede vencer la gravedad, 3 vence la gravedad pero no la resistencia, 4 vence resistencia y gravedad pero con menos fuerza y 5 normal. Reflejos, ya se los dije antes, si los reflejos están aumentados o están disminuidos, esos son signos de motoneurona superior o motoneurona inferior. ¿Sí? Hay una tabla que yo diseñé, digo que yo la diseñé porque yo siempre la he utilizado para guiarme, que es el RAF. ¿Sí? Ustedes ahí con esa tabla pueden aprender a evaluar cuáles son las alteraciones de cuando hay alteraciones de la motoneurona superior o motoneurona inferior. Sí, en este caso, pues, se dan los reflejos, la A significa atrofia, la F fasciculaciones y T de tono. Entonces, ¿qué pasa? Si hay lesión de motoneural superior, van a tener los reflejos normales o aumentados, o clónicos, ¿no? Pero bueno, para fines prácticos aumentados. Cuando hay lesión de la motoneural inferior, los reflejos van a estar disminuidos o ausentes. En la motora superior no hay atrofia, usualmente aguda, pero sí hay atrofia por desuso, que es usualmente un poco más crónica. Pongámosles que no. Y cuando hay motora inferior, sí hay atrofia, usualmente rápidamente, agudamente por denervación. Cuando un músculo se denerva, el músculo pierde el tono rápidamente, se atrofia. Las fasciculaciones no se ven en lesión de la motora superior, pero sí se ven en lesión de la motora inferior, que son un signo de denervación. El tono muscular está aumentado o está espástico cuando hay lesión de la motoneural superior y está disminuido cuando hay lesión de la motoneural inferior, o está flácido, pues disminuido el tono o flácido, ¿sí? Entonces, esto es lo que les decía, la rigidez rueda dentada se ve en el Parkinson, la espasticidad es la del fenómeno de navaja, ¿sí? Que principalmente pues son dos conceptos diferentes. El Parkinson es una lesión del sistema extrapiramidal y la espasticidad es una lesión del sistema piramidal de la vía córtico-espinal. Esta es la escala de fuerza muscular. Como les dije, ¿no? Va de 0 a 5. Ya se los dije, ¿no? 0, ausencia de movimiento. 1, trazas de movimiento, esbozo de movimiento. 2, movimiento sobre una superficie, pero no puede vencer la gravedad. 3, vence la gravedad, pero no la resistencia. 4, vence la gravedad y algo de resistencia. Y 5, fuerza normal. Si hablamos de coordinación, pues tenemos que hablar lo que es el cerebelo. En este caso, pues hay algunas pruebas que se realizan, como la prueba dedo punta nariz, movimientos alternantes rápidos, como lo son la diadococinesia. También las pruebas a nivel de los miembros inferiores, que son el talón, rodilla principalmente. Y también, pues, poner al paciente a caminar, ¿no? Y qué tipo de marcha tiene, ¿no? Si tiene una marcha táxica, que es la clásica marcha de paso ancho, que es uno de los tipos de marcha que no les mencioné al inicio. Usualmente pues la clásica marcha pues como del paciente borracho, ¿sí? Que tienen una marcha de base amplia, ¿sí? Entonces, la postura de la marcha es muy importante evaluarla, ¿no? Ya la mencioné. La prueba de Romber, esta es la que le decía, se diseñó principalmente para los pacientes que tenían lesión del sistema columna dorsal ilíaco medial, o sea, fascículos de Gracili y cuneatus, principalmente en pacientes con tabes dorsal y deficiencia de vitamina B12, obviamente se casa a cualquier lado. También puede haber rombo positivo cuando hay afectación vestibular,
el paciente siempre se va a caer hacia el mismo lado. Si el oído, en este caso, pues pongamos que el derecho está afectado, el paciente siempre se va a caer hacia el lado derecho. Y con el romper no es positivo cuando hay lesión cerebelosa, porque el paciente eh, puede compensar el equilibrio con la parte de la propiocepción. Okay, aunque se le pide que cierre los ojos. Entonces, esos son los tipos de marchas, hace los días, la marcha de pato, cuando hay principalmente debilidad de la musculatura proximal a nivel de la cintura pélvica. La marcha del trepador también es una debilidad, una marcha que ocurre principalmente en alteraciones de miopatías, ¿no? En estas distrofias musculares, está la marcha del pato, de Duchenne principalmente. La marcha hemiparética, pacientes con lesiones de ese isquémico. Marcha espástica, hay que ver qué tipo de marcha, porque si es la de tijera, es lesión corticoespinal bilateral, marcha en tijera, o sea que es de los dos lados. Marcha táxica, usualmente afección cerebelosa, que es la marcha del borracho, pues, o marcha de pasos con base amplia. Y la marcha parkinsoniana es la marcha del shuffle gait, ¿no? Pasos pequeños pegados al suelo y parece que el paciente busca su centro de gravedad un poco más adelante y camina después mucho más rápido a medida que va avanzando y puede que se caiga incluso. Y falta la marcha, aquí la marcha Step Age o la marcha equina, que usualmente puede ser por neuropatía, puede ser por Charcot-Marie-Tooth, perdón, o por también patologías del sistema culmado dorsal henisco medial, ¿no? Esta, ¿no? Marcha hemipléjica, un SB isquémico, esta paciente tiene un SB isquémico, esta marcha de shuffle gait, los pies pegados al suelo, marcha del Parkinson, tasa cerebelosa, paciente con problemas cerebelosos o borracho, pie caído, usualmente neuropatía periférica, Charcot-Marie-Tooth, ¿no? Y la tasa sensitiva, pues es casi lo mismo, lesión del sistema culmado dorsal henisco medial. Entonces son como se ven las marchas si le pusieras como tinta a los pies en el suelo. Los reflejos, hay reflejos por todos lados del cuerpo. No solamente existe el reflejo rotuliano, está el reflejo maceterino, el reflejo mandibular, el reflejo glabelar acá, el reflejo bicipital, el reflejo de estilo radial, el reflejo rotuliano, el reflejo aquiliano, el reflejo cremastérico, el reflejo de los músculos rectos abdominales. Hay un montón de reflejos, ¿sí? Entonces tienen que sabérselos, ¿no? Los reflejos se evalúan con crucecitas, pero en realidad pues son con números del 0 al 4. 0 no hay reflejos, o sea, está reflexico. 4 está ahí clónico el reflejo, clonus, con el reflejo repetitivo después del estímulo. 1, un reflejo pobre, disminuido y hiperreflexico. 2 es un reflejo normal, ¿sí? Y 3 es un reflejo hiperreflexico o aumentado. Entonces, en este caso, pues, reflejos superficiales, tenemos los reflejos patológicos, en este caso el Babinski, que indica lesión de la vía corticoespinal, se hace un estímulo en todo lo que es la cara lateral del pie y después se lleva hacia los cojinetes de los dedos, hacia medial, y eso, como objeto romo, pues, se hace, y la gente va a presentar un abaniqueo de los dedos, de los 4 dedos, más una dorsiflexión del dedo gordo. Entonces, eso es un Babinski positivo, indica lesión de la vía corticoespinal. Igual que el clonus también indica lesión de la vía corticoespinal. Hay otros reflejos que son los reflejos sucedáneos del Babinski. En este caso, pues, tenemos el reflejo de el signo de Oppenheim, Shadow, Beam, hay otros más, ¿no? Que también son sucedáneos del Babinski, ¿no? Que también indican lo mismo, reacción de la vía corticoespinal. Hay otros reflejos patológicos como por ejemplo los signos de liberación frontal, que en este caso, pues, cuando el reflejo de agarrar de presión palmar es cuando lo que tienen los niños, ¿no? Que la mamá le pone la mano, usted le pone la manito al niño a los recién nacidos en la mano y entonces él aprieta la manito. No es que lo haga conscientemente, sino que es un reflejo. Igual el reflejo de búsqueda y chupeteo, usted le pone el dedito, o bueno, en este caso, pues el pezón de la mamá se lo pone aquí al lado de la boquita y le va a buscar el pezón de la mamá y va a chupar entonces la tete, ¿no? Entonces eso es un reflejo, no porque quiera, no porque lo haga inconscientemente, sino porque es un reflejo, ¿no? Y bueno, hay otros tipos también de reflejos patológicos, ¿no? Bueno, en este caso, obviamente, si esta chica tuviera algún tipo de alteración, realmente, pues, buscar chupar el dedo, ¿no? La expresión sensitiva, pues, se hace con una brochita o se hace con un objeto romo. No se usan objetos
cortantes o puntiagudos, porque por lesión, pues, ustedes saben, ¿no? Que eso no debe hacerse. La sensibilidad tiene varias modalidades, gruesa, fina, tiene la vibración, procepción. Recuerden que hay una proporción que es consciente y otra que es inconsciente. La propiocepción consciente viaja por el sistema de columna dorsal y disco medial. La propiocepción inconsciente viaja por el sistema espinocerebeloso. Los dermatomas muy importantes porque hay que saber, hay unos key points, ¿no? Por ejemplo, hombro S5, tetillas T4, ¿no? Apófisis sifoide T6, ombligo T10, la región, la región inguinal alta T12, la región inguinal baja L1, la rodilla usualmente pues L3, L4, también depende mucho de qué libro describe los rematomas, ¿no? L5, dedito gordo del pie y la cara lateral de la pierna, S1 pues el resto de los dedos, porque otros libros mencionan que S1 va desde el segundo dedo hacia afuera, por la planta del pie, por acá abajo, S1, y se va hasta acá con una línea pequeñita hacia la fosa poplitea. Y entonces S3 y S4 pues son perianales, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se explora al paciente comatoso? Hay que, obviamente, lo primero es evaluar su estado de conciencia. Si tiene los reflejos de tallo, que ese es un concepto importante, ¿no? Y vamos igual lo mismo, ¿no? Reflejo pupilar, reflejo corneal, reflejo oculo vestibular, reflejo oculocefálico, que es el ojo de muñeca, el reflejo tusígeno, reflejo nauseoso y el esfuerzo respiratorio. Todos son reflejos de tallo que si están ausentes, no solamente uno, sino todos, entonces puede ser subjetivo de una muerte cerebral, ¿no? Que es el verdadero diagnóstico de la muerte. Y bueno, eso sería todo con respecto por el momento pues a la parte introductoria para que ustedes cuando tengan un paciente neurológico o neuroquirúrgico ustedes lo puedan evaluar sin ningún tipo de problemas. Muchas gracias.